En este ejercicio me plantean que se tiene dos placas, esta placa y la placa B, están paralelas y están separadas 2.4 metros. Muy importante ese dato. La separación de placas es de 2.4 metros. 2.4 metros. Solo que según el dibujo, observen lo que está pasando acá, que esta está en x menos 1.2 y esta está en x 1.2. Claro, y entonces ahí da una separación total de 2.4 metros. Esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque es que la separación de las placas va a dar conocido el campo eléctrico, que esto también es muy importante, el campo eléctrico entre ellas, que es de 1500 voltios por metro, ¿cierto? Entonces, si yo sé que el campo eléctrico es de 1500 voltios por metro y están separadas una distancia de 2.4 metros, yo puedo aplicar la ecuación del voltaje o la diferencia de potencial de placas. O sea, hay una placa que está mayor potencial que la otra, ¿cierto? Bueno, ¿cuál está mayor potencial? Esta. ¿Por qué? Porque esa es la placa positiva y esta es la placa negativa. Ahora, ¿por qué sé yo que esta es la placa positiva y esta es la negativa? Por la dirección del campo. Miren que el campo tiene esta forma, va así, va en el sentido de la X, es positivo. Entonces, siempre la dirección del campo, el campo va de más a menos. Quiere decir que si va de más a menos, este punto, esta placa toda está cargada positivamente y esta está cargada toda negativamente. Eso es muy importante. Y esta entonces tendrá un voltaje, el voltaje de A, ¿cierto? Tendrá que ser mayor que el voltaje de B. Correcto. En este caso, si yo resto el voltaje que tiene A menos el voltaje que tiene B, me va a dar positivo. Entonces esto me va a dar mayor que cero. Entonces son elementos muy importantes que debo tener en cuenta en placas paralelas. Aclaro, esto aquí en placas paralelas se cumple la ecuación que el voltaje, la diferencia de potencial de estas dos placas, es igual al campo eléctrico por la separación entre ellas, por el qué tan separadas están. Esta ecuación que estoy copiando acá, que estoy escribiendo acá, es únicamente válido para placas paralelas. Correcto, es la diferencia de potencial entre placas paralelas. Si aplico esto, entonces esta multiplicación de 2.4 por 1500 quiere decir que la diferencia de potencial entre A y B, o sea, entre estos dos puntos A y B, ¿cierto? Va a ser igual, a algunos le colocan este símbolo así, diferencia de potencial, es de 2.4, ¿cierto? Multiplicado por el campo, que es 1500, ¿correcto? Por 1500. Entonces multiplico estos dos términos y entonces me da que esa diferencia de potencial es igual a 3600. A 3600. Si yo miro entonces, si yo hago potencial de A menos potencial de B, va a ser 3600. ¿Qué quiere decir esto? No me está dando el potencial de esta placa ni el potencial de esta placa. No. Me está diciendo que la diferencia de potencial, o sea que si yo resto el voltaje en esta placa menos el voltaje en esta placa, me debe dar 3600. ¿Eso qué va a implicar? Que en una placa puede ser, bueno, aquí porque pusieron el 0 acá, ¿cierto? El 0. Y entonces ese es un elemento muy importante porque entonces si aquí hay un 0 en voltaje 0, miren, revisen esto. Revisen esto. Entonces quiere decir que esta placa tendrá que estar a 1800 voltios, ¿cierto? Y esta placa tendrá que estar a menos 1800 voltios. ¿Por qué? Porque aquí hay un 0. O sea, que
si yo resto este voltaje menos este voltaje, menos el voltaje de esta placa, me da 3600. Entonces, cuando definen la diferencia de potencial entre dos puntos, entonces es muy importante saber que ese no necesariamente es el voltaje en una de las placas. Le voy a poner este ejemplo. Imagínese usted que tiene una placa acá, otra placa acá, y le dicen que la diferencia de potencial entre las placas es de 20 voltios. ¿Correcto? Es de 20 voltios. ¿Ya? La diferencia de potencial entre ellas es de 20 voltios. Correcto. Y esta es la placa positiva. Esta es la placa positiva. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que esta sea la placa positiva? Pues que esta es la negativa y a su vez que aquí siempre habrá mayor voltaje que acá. Que acá siempre habrá mayor voltaje que acá. Y si le dicen que, por ejemplo, el voltaje acá es de, por decir algo, 5 voltios, ¿cierto? El voltaje acá es de 25 voltios. ¿Lo ven? ¿Y por qué sé yo eso? Porque la diferencia de potencial de las dos placas siempre me va a dar 20 voltios. Y yo sé cuál placa está a mayor potencial que la otra. Entonces son elementos conceptuales muy importantes frente al tema de potencial eléctrico. ¿Cuál está a mayor potencial que el otro? Entonces, si a usted le dicen esto es la placa A y la placa B, ¿cierto? Perdón, la placa B. Entonces ya le pueden preguntar, ¿cuánto es B a B? B a B. O le pueden preguntar cuánto es el voltaje VA. Miren que es diferente. El voltaje AB es el voltaje en B restándole el voltaje en A. Y entonces, si usted hace esto así, quedaría 25 menos 5 igual a 20 voltios. ¿Cierto? Pero si a usted le dicen voltaje en B a A, entonces será, por notación, el voltaje en A menos el voltaje en B. ¿Cierto? Y esto le dará que a menos 5 le resta menos 25. Menos 5, que es el voltaje en A, le resta menos 25. Y esto me da, menos al voltaje en A, esto es un más 5, al voltaje en A, que es más 5, le resta menos 25 y eso te da menos 20 voltios. Miren que la diferencia es la misma, la diferencia como tal, solo que depende resto quién menos quién. Si resto la placa positiva menos el punto negativo, pues obviamente va a dar un voltaje positivo. Pero si resto la placa de menor voltaje menos la de mayor voltaje, va a dar un valor negativo. Pero la resta va a dar lo mismo. Ese es un elemento muy importante. Por eso, si a mí me dicen que la diferencia de potencial entre estas dos placas es de 3600 y aquí hay un 0, y aquí hay un 0 en toda la mitad, porque me dijeron que el voltaje aquí era 0, entonces esta tiene que estar a 1800 y esta a menos 1800. Para poder cumplir que de 1800 a menos 1800 pase por aquí con un valor de 0. Ese es como el dato interesante de este problema y así queda como tal resuelto.